Buenas a todos, bienvenidos. Esto es Para Cualquier Lado Podcast y hoy tenemos una primicia. Mirá lo que tenemos acá, el tráiler de Street Fighter, papá. La película. 1987 se estrenó el primer Street Fighter, el primer juego es del 87, Sí, y tenía una particularidad porque fue juego de salón, ¿no? Era de máquina. Y vos sabés que es el primer juego que trajo 6 botones. Entonces representaba en ese momento una complejidad muy grande porque sí. no había juegos que tuvieran 6 botones Qué difícil que era en las aparte, ¿eh? máquinas grandes. El, ¿Cómo? el más difícil de todos los Street Fighter era. Y era complicado porque llegabas hasta un enemigo, ¿viste? Que vos decís, che, le tenías que buscar el truquito para pasarlo, ¿viste? Era bravo el juego, el primero era Sí, bravo. tenía, tenía 3 botones que eran de piña y 3 de patada. Piña media, baja y alta, y lo mismo con la patada. Entonces era muy difícil de manejar. Lo loco del Street Fighter es que en realidad Gastón, la popularidad del Street Fighter llega con el Street Fighter 2, no con el Street Sí. Fighter 1. O el Street Fighter general, ¿no? Es como que el Street Fighter general pasó medio por abajo y el Sí, 2 es el que realmente entra igual muy te fuerte en voy el te voy a mercado. hacer una corrección, por esto que estamos en vivo, para que Dale. todos sepan. El primer Street Fighter tenía 2 botones, la Revolución llega en el 2 que tenía 6. El primero no tenías, el de salón, digo, ¿eh? ¿No Sí, tenía sí, sí, 6 ya no, el del no, ochenta y tenía, siete tenía solamente 2 botones, piña y patada. Mirá, El 1, mirá. el 1. Sí, sí, sí. Street En Fighter el 2 es 1. que le agregan lo. Bien, un dato que yo tenía invertido. Exactamente. Es el Mirá. 2 que le agrega Bien, piña baja, sí, piña alta, o sea, perdón, piña baja, piña media, piña alta y los 3 iguales de patada, que es una cortita, una más fuerte y sí, la más potente. Es el 2 el que mete esa revolución. El 1 revoluciona el gameplay de lo que es el combate uno contra uno, metiendo escenarios, diferentes sí, enemigos, ir progresando en una pseudo historia. sí. Y dentro de esa cuestión, a ver, en mi caso principal, yo recuerdo los de salón, porque, no sé, yo me habré cruzado en el 91 con el Street Fighter o el 92 con el Street Fighter 2, Ahí te voy a y de ahí meter, en te voy a adelante es compartir como el que gabinete, mirá. desde ahí es que yo recuerdo, claro, Ahí tenemos el el mítico, de. bueno, ese no, porque ese es el del 2 No, ese es el o el del gabinete del 1. 1, el que tiene 2 botones nada más, piña y Ese patada. es el gabinete del 1. Sí. Mirá, mirá, mirá. Bueno, y después después, por supuesto, uno siempre recuerda con mucho cariño, ya del 2 en adelante, porque son los juegos que nos acompañaron, por supuesto, a todos aquellos que transitamos la década del 90 siendo niños o adolescentes. El Street Fighter es parte de nuestra esencia y de lo que nosotros somos, y más del mundo gamer. Ahora bien, también por otro lado, es interesante de analizar esta cuestión de que era un juego que tenías protagonista norteamericano y japonés, que Capcom le encontró la vueltita a darle al juego. Mirá, ahí lo tenés, mirá qué lindo eso. Este fue, digamos, el Aparte, que hizo una revolución grande, grande en los videojuegos de pelea en ese momento. el edificio ese siempre me acuerdo, ¿viste? La escena ese con el edificio atrás. Sí. eh, Fantástica. Ese Es sí que era el icónica, no hay inicio duda que del la juego. intro de Street Fighter 2 es icónica. La música, todo. Fue un juego que Sí, es además icónico. tiene temas Todo. muy buenos de rock, muy buenos. Hechos Sí, con guitarra sí. eléctrica, muy Bueno, buenos. vos sabés que tenía esta dualidad de tener un protagonista japonés y un protagonista norteamericano. A Capcom toda la franquicia le representa 50 millones de unidades vendidas, que la verdad que es una bestialidad. 50 Sí, millones de es unidades impresionante, sí. vendidas para un mito dentro del mundo de los videojuegos como es el Street Fighter, que la verdad que me pone muy contento. Y acá vamos a entrar en una divergencia interesantísima, lo que va a pasar con esta película. Pero antes de empezar la discusión y antes de empezar a pelearnos, vamos a compartir el tráiler para aquel que no lo vio y para hablar un poquito del tema una vez visto el tráiler. Dale, ¿Querés que lo veamos juntos? ¿Lo dejamos de fondo? dale, vamos a mirarlo, vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. Dale. But only one of which will be crowned the world champion of Street Fighting! You win! Perfect. Me gustó el perfect, me gustó, me Warrior gustó. Warrior sideshow. What's up, MTV? I'm Ken Masters. This is your shot at redemption. Were you gonna show? The path I'm on now is not one of combat.
Maybe it's Ken's turn to be champion. How did you find me? I'm paid to find champions. Even if they're lost. 25 years of my life is still trying to get up that great big hill of hope. Good to see you, old friend. Still reckless. Sit down. This tournament is not what it seems. We have to be ready. Everyone keeps going on about your thighs. I don't see what the big deal is. Bitch, please! That was some abracadabra shit. What's going on? I'm positive that a fireball came out of Ryu. Do it, Ryu! Bueno, vamos a dejarlo de fondo y vamos a poner de vuelta para que nos acompañe en la charla que vamos a tener. Si querés te doy mis impresiones, escucho las tuyas, estoy a disposición del público. A ver, yo no le había visto completo el tráiler, había visto como una versión más recortadita. Este tráiler es más largo, dura exactamente 2 minutos 47, es un montón para un tráiler. La verdad que es un montón. Yo había visto otra versión, les faltó un montón. Yo había visto un tráiler de 1 minuto y pico. Al volver a verlo, con otra cosa en la cabeza, te podría decir que me gustó un poco más de lo que había visto. Me gustó un poco más. Sí, tengo que... Por ahí algunas cosas a mí mucho no me gustaron. Por ejemplo, Ken no tiene nada que ver con el Ken del juego. No tiene nada que ver con el Ken de las series, nada que ver. Pero, a ver, lo que más me gusta es la estética. Me parece que está bien el tema de la parte visual. Bueno, los efectos. Dieron en el blanco con la adaptación de los personajes. Me parece que ver a Dalsim idéntico prácticamente, como se les tira las manos, todo. Me parece que está calcado. Zangief está igual. No me termina de convencer Bison. No me termina de convencer el actor como Bison. Más cuando tenemos a un grosso como Raúl Juliá, que me parece que... Creo que lo mejor de la película de los 90 fue Jean-Claude Van Damme como Guile. Icónico. Te puede gustar o no la película. Pero después tenemos a Raúl Juliá como un actorazo teniendo a Bison, que es espectacular. Y me parece que este actor es un actor más orientado a la comedia. Y no sé si lo veo para este personaje. Quizás viéndolo en la película, porque vimos muy poco de él, veamos un poco más. Pero creo que la estética está bien. Bastante cheesy, como se le dice en Estados Unidos, ¿no? A ciertas secuencias. Pero voy a esperar a ver la película completa para dar mi última definición. Es un tráiler y me parece que está bien. No. Cambié un poco al verlo por segunda vez lo que tenía pensado decir. Bien, perfecto. Yo me subo a esta ola. Yo ya en el cortito me subí a esta ola. Me pareció que es una genialidad cómo metieron esta película en la década del 90, porque te meten en los 90, porque creo que la estética que tiene es una estética muy 90, que está perfecto, porque es una película que está apuntada a nuestra generación, a la generación de los tipos más grandes, Sí, que de repente jugamos a esto y que nos tienen un guiño distinto. Y hay pequeños guiños que me parecen muy interesantes. El primer guiño que me parece muy interesante es, porque aparte vos lo dijiste, el tema de la música, ya de por sí elegir Four Non Blonde con WhatsApp como tema de cabecera, ya es marcar una historia. Y no solamente eso,
sino también Y una época, poner claro. dentro de esa historia MTV, que generacionalmente MTV nos pega a nosotros y que MTV desde el año pasado ya no está más, no transmite más, desapareció MTV. Sí. Ya MTV no está más, no existe. Entonces, es como que nos está dando un golpe a todos nosotros diciendo, mirá, MTV, Street Fighter, For Non Blonde, y después hay otro guiño que a mí me pareció genial, que es un guiño que tiene que ver con el juego, que es la parte que rompe el auto. Sí, eso está bueno. A ver si la Que es la busco por parte del acá, a ver si la auto, encontramos y la ponemos. que me pareció buenísima, porque digo, ese es un guiño porque había uno de los niveles que era una especie de entrenivel donde vos tenías que romper el auto. ¿Te acordás? Sí. Que lo agarrabas y era patadas y romper el auto. Y el guiño me pareció buenísimo. Digo, qué detalle estúpido, cortito, pero que termina siendo divertido porque era algo que pasaba en el juego y aquellos que jugaron lo van a recordar. Bueno, Sí, acá estamos en viendo el a juego Vegas, también por ejemplo, otro de le los pegaba personajes. a pata limpia. Acá también, quizás yo en la película le hubiera puesto un calzado para pegar al auto. Pero bueno, qué sé yo, son detalles que se pueden Claro, criticar pero o no también. ponele. Bueno, dentro del reparto nos encontramos con Noah Centineo haciendo de Ken, que la verdad que Mirá esto que encontré, a ver si coincidís conmigo. La estamos viendo hasta cuadro por cuadro, el trailer. Ahí estoy volviendo para atrás. Decime si este personaje no es el de la intro que se pelea, ¿viste? El que decías vos del edificio. sí, Decime si no es este, mirá. este. ¿No es Sí, este? sí, es parecido, ¿eh? Es muy Sí, es parecido. parecido. Es muy Mirá, parecido. Sí, es muy parecido. Y mirá si, aparte hace hasta mirá sí, si hace ese recrean, movimiento, sí. mirá si recrean la escena esa. Ahí me va a gustar más todavía esto. Y porque son pequeños pero te vuelvo a repetir, eso está apuntado a nosotros. Generacionalmente está apuntado a nosotros. Coincido. Vos se lo mostrás a un pibe de 10 años, estéticamente por ahí les gusta por los colores, ¿no? Pero a nivel, Sí. nos está hablando a nosotros, nos está marcando a nosotros, nos está mostrando a nosotros, en cierto punto. Después, el tema de la elección del Ahí está, reparto. mirá. Bueno, creo que Neo Centineo es un actor muy interesante de los últimos tiempos. Es uno de los pibes que está marcando un camino, se quiere meter en el género de la acción, por lo menos así lo pinta. Creo que también veía a Chun-Li, a Karina Liang, y digo, che, qué parecía. La verdad que el Physique to Roll es muy bueno. Y después, dentro de los nombres importantes, el otro nombre importante que aparece acá, Jason Momoa haciendo de Blanca. Sí, eso Que es llamativo. es el otro que uno se sorprende. Porque está Jason Momoa. ¿Y sabes también quién está? Está 50 Cent, Sí, 50 Cent que haciendo de hace Balrog. de Balrog, me parece, ¿no? El boxeador. De Balrog, que es Mike Tyson, Balrog. Porque también Claro, básicamente sí, en el exacto. juego Sí. había un guiño muy grande a Tyson con ese personaje. Ahí lo tenemos a 50 Cent. Esta es una escena icónica del, creo, si no me equivoco, del Super Street Fighter 2, que hay una escena que están Sí. Ryu y Ken peleando en un campo todo oscuro y que la pantalla se ilumina cuando Ryu hace la famosa bola en el Super Street Sí. Fighter. Mirá. Y después creo que, sí, visualmente, el otro día charlábamos con Gastón y Gastón me decía, me hace ruido Ken cantando, Sí, pero también hay una realidad dentro de esto. Hay que verlo en qué contexto, hay que ver dónde son las peleas. Nunca nos olvidemos que si las peleas están situadas en Japón, hablar en Japón de un karaoke es lo más normal del mundo, sí. y estaría hasta dentro de un contexto lógico de salir una noche de tragos y terminamos en un karaoke cantando, que no Sí. estaría mal si está dentro de esa historia, dentro de esa lógica. Después hay que ver cómo están planteadas las situaciones, pero Mirá, estoy me volviendo a una parece que es una parte. película que está apuntada a un público que es un público más grande. Mirá, acá Sí, quería llegar. 1993, tenés el año marcado, lo que decías vos. Fíjate un detalle, World Warrior Tournament 2. O sea que el juego está, por lo menos la trama principal va a estar ambientado en el Street Fighter 2, que tiene coherencia por los personajes. Zangief, Dalsim, Balrog, Vega, Sí. Bison, Ken, Ryu, Guile. sí. Obviamente, está bien que lo adapten el 2. Sí. Pero bueno, hay que ver si hay algún pedacito que toque algo del 1. Quizás ese rubio que veíamos, ese Show, que es un personaje que peleabas en los vagones en el Street Fighter 1. También está Mike, que es un boxeador que después termina siendo Balrog en el 2, que también es de la parte americana. Pero evidentemente está ambientado en el segundo juego, por lo menos la película. Con esto está clarito, ¿no? World Warrior Tournament 2. Clarito. Sí, por supuesto. Y aparte, el año también que tenés arriba, porque es 1993. Claro. Es claro dónde está apuntado. Exactamente.
Y creo que también a nivel la ropa que usan y demás, es toda muy respetuosa de lo que es el videojuego. Sí, Que sí, eso también me parece eso que está es muy bueno, ¿eh? importante, ¿no? Eso está bueno. Eso está ¿Mm? bueno. Hay personajes que no están Sí, en el Street Fighter 2, que sí están en la película, que es, por ejemplo, es Kami. Es un personaje que sí. apareció en otros videojuegos más adelante. Creo que es en Street Fighter Alpha, si no me equivoco, Alpha 2. Ahí corríjanme, pues ya después empiezan a aparecer un montón de títulos. Es esta personaje, justamente la de las colitas, que en la película original, cuando hablamos de la película original, la de los años 90, la protagonista, la actriz, fue Kylie Minogue, una cantante de origen australiano, si no me equivoco. eh, Fue Kylie Minogue la que claro, hizo es de australiana Kami. acá. Esa secuencia por ahí Claro. tampoco me gustó tanto, ¿ves? Que muestran como la patada de Zangief clásica, pero vista como desde arriba y te muestran una cara de Ken media como sufriendo la situación, muy en cámara lenta. Sí. ¿Qué sé yo? Por ahí son detallecitos que por ahí viéndola en el contexto de la película me terminan gustando un poco más, ¿viste? Pero queríamos Sí. desmenuzar junto a ustedes el tráiler para que vean, no solo junto a nosotros qué nos parece, sino que también ustedes puedan sacar sus propias conclusiones viendo un poco más cuadro por cuadro lo que tenemos en esta película, que no falta tanto. No, no falta nada, que ese es otro de los temas, ¿no? A mí me sorprendió porque es una película que casi está. ¿Qué fecha de estreno tiene, 15 de Gastón? octubre. No falta tanto, es una película que estéticamente, vuelvo a repetir esto, a mí estéticamente me sorprendió, me pareció interesante la propuesta, me tocó la fibra esa adolescente de decir, che, qué interesante esto. Recuerdo la película original, a mí la verdad de la película original me parece patética, me parece muy triste. Después termina siendo un clásico, porque para mí es un clásico del cine Z, Sí. y termina siendo clásica desde ese lado, pero no por una cuestión que tiene nada que ver. Y creo que en el resurgir también de Mortal Kombat, que tuvo un resurgir muy importante, con una película de un presupuesto muy, muy moderado, esta película creo que es un poquito más ambiciosa y busca algo distinto. Hay que ver si logra generar lo que por lo menos nos vende. A mí el tráiler me gustó, yo compro. Sí, sí, a mí, ya te digo, yo había visto un tráiler más corto, había un teaser, que fue el que presentaron en los Games Awards, si no me equivoco, con todo el elenco en, en vivo, digamos, y que incluso hicieron una burla en vivo hacia Mortal Kombat y todo, que después Mortal Kombat la devuelve por otro lado, pero me gustó un poco más este tráiler del que había visto yo hace poco, cuando propusimos entre nosotros charlar y hablar de la película junto a ustedes acá en el podcast. Me gustó, quizás haya sido una buena patada en el tablero moverse a esta estética un poco más, qué sé yo, cómo decirlo, más tirando al humor por ahí, a ese humor más irreverente, un poco más en forma de sátira quizás, por así decirlo, que lo que venía haciendo. No olvidemos de que hubo un intento en el año, ya te digo, mirá, 2009, mira, creo que nadie se debe acordar de esta película. Street Fighter, la leyenda de Chun-Li, 27 de febrero de 2009. Esta fue una película oficial, con la aval de Capcom y todo. Fue un fracaso, pero rotundo. Es más, podemos llegar hasta ver el puntaje que tiene. La película tiene 3.7 puntos de 10 en IMDb. Es una película que no solo pasó desapercibida, sino que realmente es mala. Entonces, es un poco una patada en el tablero esta película nueva. Para decir, che, quisimos revivir la franquicia y la verdad que no funcionó. Entonces, esto es un poco decir, che, vamos de nuevo, pero vamos con otra cosa. Y creo que es un poco eso, ¿no? El ir con esto Y creo nuevo que también y como desafío distinto. está bueno visualmente, vuelvo a lo mismo. Creo que la parte visual, el hecho de pegar en la fibra que tienen que pegar, por lo menos la intención plasmada en el tráiler, yo la veo bien. Después por ahí la película es una cagada, ¿no? Pero creo que la intención plasmada en el tráiler termina siendo piola y a mí por lo menos me crea cierto hype y ganas de verla. Sí, sí, sabés que a mí también. A mí también. Así que no falta tanto. Primero tenemos la de Mortal Kombat. Ahora prácticamente falta un mes. Depende de cuando ustedes vean esto. Capaz que la película de Mortal Kombat ya salió. Estamos hablando de Mortal Kombat 2. Una película con una tonalidad un poco más oscura, un poco más seria, refiriéndose a la adaptación. Cuando digo más seria me refiero a que quizás la historia sea un poco más oscura, más
no te digo fiel al videojuego, porque Street Fighter lo es, Street Fighter es así de irreverente incluso en su propia historia dentro del juego, pero Mortal Kombat creo que se basa muchísimo más en un guión un poquito más orientado al respeto de lo que es la historia original y esas cosas. La 1 de Mortal Kombat tuvo también humor un poco irreverente y quizás eso le jugó un poco en contra, porque tenemos a Kano, que era uno de los personajes principales, que era prácticamente un humorista, un stand-upero dentro de la película. Y que eso chocó un poco, pero después el combate de Scorpion contra Sub-Zero sobre el final, o al principio la presentación del origen de Scorpion y cómo matan su familia y todo, eso realmente está muy bueno. Y creo que en ese sentido, Mortal Kombat, teniendo el gore a sus espaldas y la sangre, la hace ser un poco más seria, entre comillas, ¿no? Y chocando un poco con este impacto más satírico de Street Fighter, que creo yo que no le viene mal separarse un poco de Mortal Kombat, ¿no? No tanto en su estructura narrativa, porque los dos son dos películas de combate al fin y al cabo, sino separarse en la tonalidad y en lo que quieren mostrar en la pantalla, ¿no? Y aparte son películas de acción, porque más allá de todo terminan siendo películas de acción, ¿no? Sí, queremos Y ver el género ping. de la acción, y el género de la acción es un género que se puede desarrollar en diferentes formatos, y el género de la pelea, lo que son las peleas coreografiadas, ya queda claro que a la gente le gusta mucho. No sé, películas que destacan y sagas que se han armado en el último tiempo, gracias al tema de las peleas coreografiadas, y creo que es un género, el género dentro de ese palo de la acción, que termina brindando un público fiel. Si haces algo interesante, más. Y me parece que esta película, que está apuntada a un público, quizás entiendo que va a tener mucho guiño, un público grande, lo que no quiere decir que no vas a llevar a un chico y no la vaya a entender, ¿no? No Pero olvidar. creo que va a tener más guiños con nosotros. Creo que es interesante y por eso mismo me genera ese hype para poder verla. Totalmente. Bueno, gente, comenten a ver qué les pareció, no solo nuestra opinión, queremos escucharla de ustedes. ¿Qué les parece? ¿Qué saga les gusta más? ¿Les gusta más Street Fighter? ¿Les gusta más Mortal Kombat? ¿Qué película esperan más? Mortal Kombat 2, hicimos un análisis del tráiler de la película Mortal Kombat hace un tiempo, pueden buscarlo en nuestro canal y de paso se suscriben, porque estaría bueno, nos dan una mano enorme, suscríbanse, compartan este video, mandáselo a tu mejor amigo, ponelo a ver al perro un ratito, al gato, prende YouTube ahí, que nos dan una mano enorme, pero lo más importante, suscríbanse y compártanlo. Exacto, ¿eh? Un abrazo grande para todos. Metan comentario, nos cuentan qué jugar, si jugaron alguno de los juegos, si les gustó algún personaje y qué les pareció el tráiler. Listo, gente, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado y nosotros nos despedimos. La semana que viene estamos con más de esto que es para cualquier lado podcast. Un abrazo a todos. Chao, Maurito, nos vemos. Pásenla lindo. Chau, chau.